Boston, 1889. Un juez respetado por todos, un hombre que pasó 40 años decidiendo quién era culpable y quién era inocente, está muriendo. Y en su lecho de muerte, le confiesa a su abogado algo que va a destrozar todo lo que él creía sobre la justicia. Durante 30 años, condenó inocentes y liberó criminosos a cambio de dinero. Dejó un diario codificado con todos los casos manipulados, pero la clave para descifrarlo solo será revelada 7 días después de su muerte. Lo que viene ahora es una historia sobre secretos, corrupción y una decisión imposible que va a cambiar una ciudad entera. Hola, ¿cómo estás? Es bueno tenerte aquí otra vez conmigo. Antes de comenzar, deja tu like para fortalecer el canal. Suscríbete si todavía no lo hiciste para no perderte ninguna historia nueva. Y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor quién está del otro lado y seguir trayendo contenido que realmente te guste. Ahora sí, sin más vueltas, vamos directo a la historia. Nunca pensé que una noche de invierno en Boston pudiera cambiar completamente todo lo que yo creía sobre la justicia. Pero fue exactamente eso lo que sucedió cuando recibí aquella nota urgente del mayordomo de Augustus Sterling, pidiéndome que fuera hasta su casa lo más rápido posible, porque el juez estaba al borde de la muerte y necesitaba hablar conmigo con urgencia. Yo estaba en casa intentando terminar unos papeles de la oficina, cuando el golpe en la puerta vino fuerte e insistente, y cuando abrí me encontré con un hombre jadeante sosteniendo un sobre lacrado con el sello de la familia Sterling, aquel blasón que todos en Boston conocían y respetaban desde hacía décadas. La nieve caía pesada allá afuera y las calles estaban casi desiertas en aquella noche de enero de 1889. Con apenas algunos carruajes pasando despacio y las lámparas de gas, creando aquellos círculos amarillentos de luz que apenas conseguían perforar la oscuridad helada que se apoderaba de la ciudad. Tomé mi sobretodo más grueso, me puse el sombrero y salí corriendo detrás del mensajero, que ya había vuelto al carruaje que me esperaba en la esquina, y durante todo el trayecto hasta la mansión de Sterling me quedé pensando en qué podría ser tan urgente como para llamarme en medio de la noche de esa manera. Augustus Sterling era un hombre que yo admiraba profundamente, no apenas como juez, sino como persona, porque había construido una carrera impecable a lo largo de 40 años en el tribunal y era conocido por ser justo, criterioso e incorruptible en una ciudad donde la corrupción andaba suelta por todos los rincones. Yo había trabajado con él en algunos casos a lo largo de los últimos años y siempre salía de esos encuentros impresionado con la forma en que analizaba cada detalle, cómo se preocupaba genuinamente por la verdad y cómo nunca tomaba decisiones precipitadas o basadas en prejuicios. Cuando llegué a la mansión, una mujer que debía ser la criada me recibió en la puerta con el rostro preocupado y me llevó directo al cuarto en el segundo piso, donde Sterling estaba acostado en una cama enorme, con sábanas blancas que parecían tragárselo porque había adelgazado mucho desde la última vez que yo lo había visto. El médico estaba saliendo cuando entré y apenas movió la cabeza de una manera que dejaba claro que no había nada más que hacer, que era apenas cuestión de tiempo, tal vez horas, tal vez minutos. Sterling me vio entrar e hizo un esfuerzo visible para levantar la mano y hacer señas para que me acercara. Y cuando llegué cerca de la cama, él agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado y dijo con la voz ronca que necesitaba contarme algo que estaba guardado desde hacía demasiado tiempo y que no podía morir sin compartir ese peso con alguien. Yo acerqué una silla y me senté a su lado, pensando que él iba a hablarme sobre algún arrepentimiento personal, algún rencor de familia o tal vez instrucciones sobre el testamento. Pero nada podría haberme preparado para lo que vino a continuación. Él comenzó despacio,
con pausas largas para respirar, contando que durante los últimos 30 años había hecho cosas terribles en el tribunal, cosas que manchaban completamente aquella reputación de hombre honesto que todos creían que él tenía. Yo intenté interrumpir, pensando que era el delirio de la muerte hablando, pero él apretó mi muñeca más fuerte todavía y continuó hablando, diciendo que había condenado deliberadamente a hombres inocentes y liberado a criminales confesos a cambio de dinero, mucho dinero. Cantidades que venían de políticos, empresarios, dueños de fábricas e incluso de pandillas que controlaban partes de la ciudad. Mi estómago se revolvió cuando él comenzó a mencionar casos específicos, como aquel de 1876, cuando un trabajador irlandés llamado Patrick había sido condenado por un asesinato que claramente no había cometido, pero que era conveniente para un industrial que quería deshacerse de un líder sindical problemático, o aquel otro de 1881, cuando él había absuelto a un hombre que todos sabían que había matado a su esposa a puñaladas, pero que tenía conexiones importantes con el ayuntamiento y podía pagar el precio correcto por el silencio. Cada nombre que Sterling hablaba era como una puñalada, y yo me quedé allí sentado sin conseguir decir nada, apenas escuchando aquella confesión imposible saliendo de la boca de un hombre que yo respetaba tanto. Cuando él terminó de hablar sobre los casos, Sterling soltó mi muñeca y puso la mano debajo de la almohada, sacando de allí una llave antigua de hierro y un pedazo de papel doblado, y me entregó los dos objetos mientras decía que había registrado todo en un diario a lo largo de esos 30 años. Cada caso manipulado, cada soborno recibido, cada nombre de los involucrados, todo escrito de forma codificada para que nadie pudiera leer accidentalmente. La llave que él me estaba dando abría una caja donde el diario estaba guardado. Pero esa caja estaba en un lugar que solo sería revelado 7 días después de su muerte, porque él había dejado instrucciones con otras personas para que la localización fuera divulgada apenas después de ese plazo. Yo tomé la llave y el papel con las manos temblando, sin entender bien qué estaba sucediendo o por qué él me estaba colocando en esa posición imposible, y pregunté por qué había hecho todo aquello. ¿Por qué había traicionado todo en lo que decía creer? ¿Por qué había destruido vidas inocentes y protegido monstruos? Sterling cerró los ojos y respiró hondo antes de responder que al principio había sido apenas una vez, un caso pequeño donde él había aceptado una cantidad para influenciar una decisión que parecía menor. Pero después de eso, las personas comenzaron a aparecer sabiendo que él podía ser comprado. Y él descubrió que le gustaba el dinero, el poder de decidir quién subía y quién caía, y fue quedando cada vez más fácil justificar para sí mismo que el sistema ya era corrupto de cualquier forma y que él estaba apenas tomando su parte. Antes de que yo pudiera hacer más preguntas, Sterling comenzó a toser violentamente, y el médico volvió corriendo al cuarto junto con la criada, y me pidieron que saliera mientras intentaban estabilizarlo, pero yo conseguí oír cuando él gritó para mí a través de la puerta que hiciera lo que creyera correcto con aquella información, que él me estaba dando la elección que él nunca había tenido el coraje de hacer. Me quedé allí parado en el pasillo sosteniendo aquella llave y aquel papel, oyendo los sonidos apagados del cuarto, hasta que todo quedó silencioso y el médico salió moviendo la cabeza nuevamente, esta vez con finalidad. Augustus Sterling estaba muerto, y yo estaba sosteniendo en las manos la confesión completa de 30 años de crímenes judiciales, codificada en un diario que yo solo podría acceder dentro de 7 días, y no tenía la menor idea de qué hacer con todo aquello. Pasé las primeras 48 horas después de la muerte de Sterling en un estado que solo puedo describir como parálisis total,
porque yo simplemente no conseguía procesar lo que había sucedido aquella noche y me quedaba dando vueltas en mi apartamento pequeño, intentando convencerme a mí mismo de que había sido todo una pesadilla o el delirio de un hombre moribundo. Pero la llave estaba allí en mi mesa, sólida y real, y el papel con las instrucciones encriptadas también estaba allí mirándome cada vez que yo pasaba cerca. Y yo sabía en el fondo que todo aquello era absolutamente verdadero y que yo tenía una responsabilidad terrible en las manos. El funeral de Sterling fue concurrido como era de esperarse, con la mitad de la élite de Boston presente para rendir homenajes al gran juez que había servido a la justicia con distinción por tantos años. Y yo tuve que quedarme allí oyendo discursos sobre integridad y honor mientras sostenía aquel secreto quemando en mi pecho. Vi políticos que probablemente estaban en la lista de corruptores del diario derramando lágrimas falsas. Vi empresarios que con certeza habían pagado por decisiones favorables haciendo cara de luto. Y tuve ganas de gritar para todos allí que estaban llorando a un monstruo, no a un héroe, pero obviamente no podía hacer eso sin pruebas y sin tener acceso al tal diario. Durante esos primeros días yo comencé a buscar en los periódicos viejos algunos de los casos que Sterling había mencionado aquella noche, y descubrí que él no estaba mintiendo sobre nada, porque los detalles coincidían perfectamente, y cuando yo leía los reportajes conseguía ver claramente las inconsistencias y los absurdos que en la época habían pasado desapercibidos o sido ignorados. El caso de Patrick, el irlandés, era particularmente indignante, porque el hombre había sido ahorcado en 1877 por un crimen que cualquier investigación mínimamente seria habría mostrado que él no podría haber cometido, ya que estaba en otro lugar a la hora del asesinato con docenas de testigos, pero el testimonio de esas personas había sido descartado por Sterling bajo alegaciones técnicas ridículas. Yo sabía que tenía que hacer alguna cosa, pero no sabía qué, porque revelar la confesión de Sterling significaba destruir la reputación de un hombre muerto, potencialmente reabrir docenas de casos antiguos, poner en riesgo a personas poderosas que ciertamente no iban a querer ser expuestas, y todo eso basado apenas en la palabra de un moribundo sin ninguna prueba concreta hasta que yo consiguiera acceso al diario. Además, había la cuestión del secreto profesional, porque técnicamente Sterling me había buscado como abogado para hacer aquella confesión, y yo tenía obligaciones éticas que me impedían simplemente salir contando para todo el mundo lo que había oído. Fue entonces que decidí que necesitaba ayuda y busqué a un investigador particular llamado Rafael, que yo conocía de otros casos y que tenía reputación de ser discreto y eficiente, y concerté un encuentro con él en un café lejos del centro donde nadie nos conocía. Conté para Rafael una versión editada de la historia, diciendo apenas que tenía informaciones de que algunos casos antiguos en el tribunal podían haber sido manipulados y que necesitaba que él investigara los registros judiciales de los últimos 30 años buscando patrones extraños, decisiones que no hacían sentido, condenas o absoluciones que parecieran arbitrarias de más. Rafael era un hombre práctico que no hacía muchas preguntas cuando el pago era bueno. Entonces, él aceptó el trabajo y durante los días siguientes comenzó a revisar los archivos públicos del tribunal mientras yo me quedaba en mi oficina intentando mantener la apariencia de normalidad y atender a mis clientes regulares como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, obviamente, porque yo no conseguía parar de pensar en aquel diario y en los 7 días que necesitaban pasar antes de que yo descubriera dónde él estaba escondido. En el 5.º día después de la muerte de Sterling, Rafael apareció en mi oficina con una pila de papeles y una expresión preocupada,
diciendo que había encontrado cosas muy extrañas en los registros y que parecía haber un patrón claro de decisiones cuestionables, todas firmadas por Sterling a lo largo de décadas. Él había conseguido identificar por lo menos 20 casos que eran obviamente problemáticos, donde la evidencia claramente apuntaba en una dirección, pero el veredicto había ido para otra, y otros 15 casos donde criminales confesos o con pruebas irrefutables contra ellos habían sido absueltos por tecnicismos inventados o mal aplicados. Mientras Rafael hablaba y mostraba los documentos, yo sentía mi estómago hundiéndose cada vez más, porque cada nuevo caso era una confirmación de que Sterling había dicho la verdad, de que no había exagerado nada, de que realmente había pasado 30 años vendiendo justicia para quien pagara más. Uno de los casos que Rafael había encontrado involucraba a una mujer llamada Valentina, que había quedado viuda cuando el marido fue condenado por robo y agresión en 1874. Y por las anotaciones de Rafael, el hombre había muerto en la prisión 5 años después. Pero las evidencias del caso eran tan débiles que no deberían haber resultado ni en acusación, cuanto menos en condena. Pedí a Rafael que intentara localizar a Valentina y descubrir si ella todavía vivía en Boston, porque si el marido de ella era realmente inocente como yo sospechaba, ella merecía saber la verdad, y también porque yo necesitaba entender el impacto real de lo que Sterling había hecho. Necesitaba poner rostros e historias en aquellos nombres en papel. Rafael consiguió encontrarla viviendo en una pensión barata cerca del puerto, trabajando como costurera para sobrevivir, y cuando él me pasó la dirección, yo me quedé mirando aquel pedazo de papel, pensando en cuántas otras personas como Valentina existían por causa de las acciones de Sterling. Pero antes de que yo pudiera decidir si iba o no a buscar a Valentina, otra complicación surgió en la forma de Martin, un colega abogado que trabajaba en el mismo edificio que yo y que había percibido que yo estaba actuando de forma extraña desde el funeral de Sterling. Martin me agarró en el pasillo una tarde y preguntó directamente si estaba todo bien, porque yo parecía obsesionado con alguna cosa y había dejado de aparecer en los almuerzos y encuentros sociales que acostumbrábamos frecuentar. Y yo cometí el error de bajar la guardia por un segundo y decir que había descubierto algo perturbador sobre un caso antiguo. Eso fue suficiente para que Martin comenzara a presionar, porque él era de aquel tipo de persona que no consigue dejar un misterio sin resolver, y él quedó insistiendo que yo contara lo que estaba sucediendo hasta que eventualmente yo cedí y conté una versión resumida de la confesión de Sterling, sin mencionar el diario o la llave, apenas diciendo que el juez había admitido antes de morir que había manipulado algunos casos a lo largo de la carrera. Martin quedó blanco cuando oyó eso e inmediatamente dijo que yo tenía la obligación moral de llevar esa información a las autoridades, que no importaba el secreto profesional o la reputación de un hombre muerto, que existían vidas destruidas que necesitaban ser remediadas. Intenté explicar a Martin que no era tan simple así, que yo no tenía pruebas concretas además de la palabra de un moribundo, que revelar aquello sin conseguir comprobar podría causar un escándalo enorme sin resultado práctico alguno. Pero él no quiso oír y dijo que yo estaba siendo cobarde y que estaba protegiendo a un corrupto apenas porque él había sido mi amigo. La discusión quedó acalorada y acabamos separándonos de forma áspera, con Martin diciendo que si yo no hacía nada, él mismo iba a comenzar a investigar por su propia cuenta, y yo saliendo furioso, pero al mismo tiempo sabiendo allá en el fondo que él tenía razón en todo lo que estaba diciendo. Los 7 días finalmente pasaron en una lentitud torturante, y en la mañana del 8º día, después de la muerte de Sterling, yo desperté esperando recibir algún tipo de mensaje o comunicación sobre la localización del diario. Pero nada sucedió durante horas,
y yo comencé a quedar desesperado pensando que había sido todo una elaborada mentira o delirio del juez. Fue solo al final de la tarde, cuando yo ya estaba casi saliendo de la oficina, que un mensajero apareció trayendo un sobre lacrado con mi nombre escrito en una caligrafía que yo no reconocí. Dentro del sobre había un único pedazo de papel con un mensaje corto y directo que decía que el diario de Augustus Sterling podría ser encontrado en la antigua biblioteca de Derecho, en el tercer piso, detrás del retrato de la justicia que quedaba colgado en la pared este de la sala principal. El mensaje no tenía firma y no daba ninguna explicación adicional, pero era exactamente el tipo de cosa que Sterling haría: esconder el diario en un lugar simbólico relacionado con la ley y la justicia, en un local que él frecuentaba desde hacía décadas y que probablemente conocía mejor que nadie. La antigua biblioteca de Derecho era un edificio que había sido construido al comienzo del siglo y que ahora era usado principalmente para almacenar registros históricos y libros antiguos, porque las bibliotecas más modernas habían tomado su lugar como centros de investigación y estudio. Yo conocía el lugar porque había ido allí algunas veces a buscar precedentes en casos antiguos, y sabía que el tercer piso era raramente visitado, y que los funcionarios generalmente quedaban apenas en la planta baja cuidando de la recepción y de la catalogación. Tomé mi abrigo y salí inmediatamente en dirección a la biblioteca, caminando rápido por las calles de Boston mientras el sol comenzaba a ponerse y aquella luz anaranjada típica del final de la tarde de invierno pintaba todo con tonos cálidos que contrastaban con el frío que mordía mi rostro. Llegué a la biblioteca 15 minutos antes del horario de cierre y entré intentando parecer casual, saludando a la bibliotecaria que quedaba en la recepción, una mujer llamada Teresa que yo conocía de vista, y subiendo directo para el tercer piso antes de que ella pudiera hacerme preguntas. El tercer piso estaba vacío como yo esperaba, con apenas filas y filas de estanterías empolvadas llenas de libros viejos y aquel olor característico de papel antiguo y madera que parecía impregnar cada rincón del lugar. La sala principal era grande y circular, con ventanas altas que dejaban entrar la luz débil de la tarde. Y en la pared, había realmente un retrato enorme de la justicia. Aquella figura clásica de mujer vendada sosteniendo la balanza y la espada, pintada en un estilo dramático que debía ser del siglo anterior. Me acerqué al retrato con el corazón latiendo fuerte y miré alrededor para tener certeza de que estaba solo. Y entonces comencé a examinar el marco y la pared detrás de ella, buscando por algún compartimento escondido o mecanismo secreto. Llevé algunos minutos tantear y presionar diferentes partes del marco hasta que encontré una pequeña palanca disimulada en el rincón inferior derecho, y cuando tiré de ella, oí un clic suave y una sección de la pared al lado del retrato se abrió levemente, revelando un nicho oscuro donde había una caja de metal del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Tomé la caja con manos temblando y la coloqué en el suelo, sacando del bolsillo la llave que Sterling me había dado aquella noche terrible. Y cuando coloqué la llave en la cerradura, ella giró suavemente y la tapa de la caja se abrió, mostrando lo que había dentro. Era un cuaderno de cuero marrón, grueso y pesado, con las páginas amarillentas por el tiempo y cubiertas de una caligrafía pequeña y apretada que reconocí inmediatamente como siendo de Sterling. Pero cuando comencé a leer percibí que nada hacía sentido porque todo estaba escrito en algún tipo de código o cifra que sustituía palabras por números y símbolos. Tomé el cuaderno y la caja y bajé rápidamente de la biblioteca, pasando por Teresa que estaba cerrando las puertas, y me dio una mirada curiosa pero no dijo nada, y volví prácticamente corriendo para mi apartamento, donde pasé la noche entera intentando descifrar el código del diario. Sterling había sido inteligente al crear la cifra,
usando una combinación de sustituciones numéricas, referencias a fragmentos de Shakespeare que solo alguien familiarizado con la obra de él conseguiría identificar, e incluso algunos símbolos que parecían ser específicos del vocabulario jurídico transformado en pictogramas. Llevé 3 días de trabajo obsesivo, durmiendo apenas algunas horas por noche y comiendo cuando recordaba, hasta que finalmente comencé a romper el código y conseguí leer las primeras entradas completas del diario. Lo que yo encontré fue aún peor de lo que yo imaginaba, porque Sterling no había apenas registrado los casos manipulados y los valores de los sobornos. Él había descrito en detalles sus pensamientos y justificativas para cada decisión corrupta, creando un retrato psicológico devastador de un hombre que había comenzado con pequeñas transgresiones y gradualmente se había transformado en un monstruo que veía la justicia como una mercancía a ser vendida. La primera entrada databa de marzo de 1859, apenas 2 meses después de que Sterling había asumido como juez, y describía un caso aparentemente simple de disputa comercial, donde él había sido abordado por uno de los abogados que ofreció $500 para que él decidiera favorablemente para su cliente. Sterling escribió que había quedado ofendido inicialmente y casi había denunciado al abogado, pero que después de pensar mejor, había percibido que el caso era menor, que ninguna de las partes era particularmente simpática o inocente, y que $500 era mucho dinero que podría ayudar a pagar las deudas que él había acumulado durante los estudios de derecho. Entonces él había aceptado el soborno, decidido el caso favorablemente para quien pagó, y descubierto que era increíblemente fácil y que nadie sospechaba de nada porque él había construido una reputación sólida durante sus años como abogado antes de convertirse en juez. La segunda entrada, algunos meses después, describía otro caso y otro soborno, esta vez $1,000, y Sterling escribía que había sido aún más fácil que la primera vez, porque él ya sabía cómo disfrazar sus decisiones con lenguaje jurídico rebuscado que tornaba difícil cuestionar su razonamiento. Las entradas continuaban año tras año, década tras década, documentando meticulosamente cada caso manipulado, y yo conseguí identificar por lo menos 23 condenas de personas que eran claramente inocentes o que habían recibido sentencias absurdamente desproporcionadas a los crímenes que habían cometido, y 17 casos de criminales graves que habían sido absueltos o recibido penas mínimas a pesar de evidencias abrumadoras contra ellos. Los valores de los sobornos variaban enormemente, de algunos cientos de dólares en los casos menores hasta $50,000 en un caso de 1885, involucrando un escándalo de fraude bancario, donde Sterling había absuelto a 3 ejecutivos que claramente eran culpables. Pero lo que más me chocó no fueron los números o los casos en sí, fue la forma en que Sterling escribía sobre las víctimas de su corrupción, refiriéndose a ellos con desprecio o indiferencia total, como si fueran apenas piezas en un juego donde él estaba ganando y ellos estaban perdiendo. Él había escrito sobre Patrick, el irlandés que fue ahorcado, diciendo que el hombre era apenas uno más inmigrante problemático y que su muerte no hacía diferencia ninguna en el gran esquema de las cosas, y que los $2,000 que él había recibido para condenarlo habían sido muy bien gastados en un viaje para Nueva York que él y la esposa habían hecho aquel verano. Cuanto más yo leía, más yo sentía una mezcla de rabia y asco creciendo dentro de mí, pero también una especie de parálisis, porque yo no sabía qué hacer con aquella información ahora que finalmente tenía acceso a ella. El diario era una confesión completa y detallada de décadas de crímenes, pero también era un documento que implicaba a docenas de personas poderosas que todavía estaban vivas y activas en Boston,
incluyendo por lo menos 3 políticos que actualmente ocupaban cargos importantes en el ayuntamiento y en el gobierno estadual, 2 industriales que controlaban fábricas enormes que empleaban miles de personas, e incluso un delegado de policía llamado Alejandro, que aparentemente había pagado a Sterling múltiples veces para librar a miembros de pandillas que trabajaban para él. Yo sabía que si volvía público el contenido de aquel diario, iba a causar un escándalo político y social sin precedentes en Boston. Iba a destruir carreras y reputaciones. Iba a posiblemente resultar en prisiones y juicios. Pero también sabía que muchos de los crímenes descritos allí ya habían prescrito legalmente y que sería imposible castigar a todos los involucrados, incluso si hubiera voluntad política para eso. Además, había el problema práctico de que revelar el diario significaba admitir que yo había guardado esa información por días sin reportar a las autoridades, lo que podría colocarme en problemas legales y éticos serios. Fue en ese momento de indecisión total que Martin apareció en mi puerta sin avisar, golpeando insistentemente hasta que yo abrí, y cuando él vio mi cara de cansancio y la pila de papeles esparcidos por la mesa, él inmediatamente entendió que alguna cosa había sucedido. Intenté impedir que él entrara, pero Martin simplemente me empujó de lado y fue directo hasta la mesa donde el diario estaba abierto y comenzó a leer antes de que yo pudiera hacer cualquier cosa para impedirlo. Y vi su expresión cambiar de curiosidad a choque absoluto mientras él procesaba lo que estaba viendo. Martin viró para mí y preguntó si aquello era lo que él creía que era, si era realmente la confesión completa de Sterling. Y yo apenas moví la cabeza confirmando porque no tenía sentido negar o intentar esconder más nada. Él quedó allí parado por un largo momento, apenas respirando hondo y mirando para el diario como si fuera una bomba a punto de explotar, y entonces dijo con una voz muy calma y controlada que yo tenía la obligación absoluta de entregar aquel documento para las autoridades federales inmediatamente, que cada minuto que yo sostenía aquello era un minuto más de injusticia perpetuada. Intenté explicar a Martin todas las complicaciones que yo había identificado, todos los motivos por los cuales no era tan simple así apenas entregar el diario y dejar que la justicia siguiera su curso. Pero él no quiso oír ninguna de mis justificativas y dijo que yo estaba buscando excusas para no hacer la cosa correcta porque tenía miedo de las consecuencias. Y él estaba correcto, obviamente porque yo estaba con miedo de convertirme en un blanco de las personas poderosas mencionadas en el diario, miedo de destruir la reputación de Sterling de una forma tan completa que nunca podría ser recuperada, miedo incluso de descubrir que el sistema de justicia al que yo había dedicado mi vida a servir era tan podrido y corrupto que no había arreglo posible. Martín tomó el diario de la mesa antes de que yo pudiera reaccionar y dijo que si yo no iba a hacer nada, entonces él iba a hacerlo, que iba a llevar aquel documento directo para el fiscal federal y contar todo. Y cuando intenté tomar el diario de vuelta, él me empujó y dijo que yo tenía una elección simple. O yo iba con él hasta la oficina del fiscal, o él iba solo. Pero de cualquier forma, aquella información no iba a continuar escondida. Me quedé mirando a Martin sosteniendo el diario contra el pecho como si fuera la cosa más valiosa del mundo, y percibí que él tenía razón, que yo había dejado el miedo y la indecisión paralizarme por demasiado tiempo y que había llegado la hora de hacer la cosa correcta independiente de las consecuencias. Pero antes de que pudiéramos salir del apartamento, alguien golpeó en la puerta con fuerza y cuando abrí, me encontré con 2 hombres que yo no conocía. Uno de ellos vestido con uniforme de policía y el otro en ropas civiles, pero con aquella postura y aquella mirada que dejaban claro que él también era algún tipo de autoridad. El policía se identificó como Alejandro
y mi estómago se hundió porque ese era el nombre del delegado corrupto que aparecía múltiples veces en el diario de Sterling. Y de repente quedó obvio que alguien sabía que yo había encontrado el diario y que había venido detrás de él. Alejandro entró en el apartamento sin pedir licencia, seguido por el otro hombre que no se identificó, y sus ojos fueron directo para el diario que Martin todavía sostenía, y él sonrió de aquella manera que no tenía nada de amigable, y dijo que había oído hablar de que yo estaba metiendo en cosas que no eran de mi cuenta, y que había encontrado unos papeles antiguos que sería mejor desaparecer. Martín dio un paso para atrás, sosteniendo el diario más fuerte todavía, y yo me coloqué entre él y Alejandro, intentando ganar tiempo para pensar en alguna forma de salir de aquella situación que estaba quedando peligrosa muy rápidamente. Alejandro percibió el movimiento y dio una risada corta y seca, diciendo que no necesitábamos quedar nerviosos, que él solo quería conversar sobre aquel libro viejo que no tenía importancia ninguna para nadie y que sería mucho más fácil para todo el mundo si simplemente entregáramos para él y olvidáramos que había existido. Pregunté a Alejandro cómo él sabía sobre el diario, y él se encogió de hombros diciendo que Boston era una ciudad pequeña donde todo el mundo conocía a todo el mundo, y que cuando un abogado comenzaba a hacer preguntas sobre casos antiguos y a contratar investigadores para revisar registros judiciales, las personas correctas quedaban sabiendo y quedaban curiosas sobre lo que estaba sucediendo. Él dijo eso mirando directamente para mí, de una manera que dejaba claro que Rafael había hablado de más con alguien, o que alguien nos había visto juntos y había hecho la conexión. Y yo sentí una ola de culpa pensando que había colocado a otras personas en peligro por causa de mi investigación. El otro hombre que había venido con Alejandro se acercó a la ventana y quedó mirando para la calle allá abajo, claramente vigilando para tener certeza de que nadie estaba llegando o viendo lo que estaba sucediendo allí dentro. Y aquello me hizo percibir que la situación era aún más seria de lo que yo había imaginado, que esas personas habían venido preparadas para hacer lo que fuera necesario para recuperar el diario y garantizar que las informaciones en él nunca llegaran a público. Martín, que hasta entonces había quedado quieto detrás de mí, de repente habló alto diciendo que no íbamos a entregar nada, que aquel diario era evidencia de crímenes graves y que iba a ser entregado a las autoridades apropiadas, sucediera lo que sucediera. Y yo sentí mi corazón dispararse porque Martin estaba siendo valiente, pero también estaba siendo idiota al desafiar abiertamente a hombres que claramente no tenían ningún problema en usar violencia si necesitaban. Alejandro dejó de sonreír y su expresión quedó fría y peligrosa. Y él dio un paso más en nuestra dirección diciendo que no queríamos hacer eso de la manera difícil, que había mucha gente poderosa en Boston que prefería que el pasado quedara enterrado y que personas que insistían en desenterrar cosas viejas a veces acababan teniendo accidentes lamentables que nadie conseguía explicar bien. La amenaza era clara y directa, sin ningún disfraz. Y yo percibí que habíamos llegado a un punto donde no había más espacio para negociación o término medio. Fue en ese momento que oí ruido de pasos rápidos subiendo la escalera del edificio y voces hablando alto. Y cuando miré por la ventana, vi que había un carruaje parado enfrente con el blasón oficial del gobierno federal. Y de repente entendí lo que había sucedido. Martín había sido más listo de lo que yo imaginaba. Él había mandado mensaje para la oficina del fiscal federal antes de venir a mi apartamento, y las autoridades estaban llegando exactamente ahora para tomar el diario e iniciar una investigación oficial. Alejandro también percibió lo que estaba sucediendo, y su expresión cambió de confiante a desesperada. Y él hizo un movimiento rápido en dirección a Martin, intentando arrancar el diario de las manos de él,
Pero yo me tiré entre los dos y acabamos todos cayendo en el suelo en un enredo confuso de brazos y piernas. El otro hombre que había quedado en la ventana vino corriendo para ayudar a Alejandro, pero en ese momento la puerta del apartamento se abrió con fuerza y 3 hombres entraron, 2 de ellos claramente agentes federales y el tercero un oficial de justicia. Y todos pararon mirando para la escena caótica en medio de la sala. Uno de los agentes federales ordenó que todos quedaran parados y se identificaran. Y Alejandro inmediatamente soltó a Martín y levantó las manos intentando parecer inocente, diciendo que era apenas un malentendido y que él era delegado de policía y había venido a verificar una denuncia anónima. Pero Martín se levantó sosteniendo el diario y gritó que aquellos hombres habían invadido mi apartamento e intentado robar evidencia de corrupción judicial, y que uno de ellos era exactamente uno de los corruptos mencionados en el documento. Los agentes federales miraron de Martín para Alejandro y entonces para mí, esperando que yo confirmara o negara la historia. Y yo respiré hondo, sabiendo que lo que yo dijera ahora iba a determinar todo lo que vendría después. Iba a sellar el destino de docenas de personas e iba a cambiar completamente la forma en que Boston veía su sistema de justicia. Por un segundo yo consideré negar todo, decir que era apenas un malentendido como Alejandro había sugerido, devolver el diario para la caja y fingir que nada de aquello había sucedido. Pero entonces pensé en Patrick y en Valentina y en todas las otras víctimas de Sterling, y percibí que no tenía elección realmente. Confirmé todo lo que Martin había dicho. Conté sobre la confesión de Sterling en el lecho de muerte, sobre el diario codificado y los 7 días de espera, sobre los casos manipulados y los sobornos que estaban todos documentados allí, y entregué el diario para el agente federal más viejo, que lo tomó con cuidado, como si fuera algo extremadamente frágil y peligroso al mismo tiempo. Alejandro intentó protestar diciendo que aquello era difamación y que él iba a procesar a todo el mundo allí por calumnia, pero el otro agente federal ya se había acercado a él y estaba pidiendo que acompañara a ellos hasta la oficina federal para prestar testimonio. Y el delegado corrupto percibió que había perdido y salió del apartamento escoltado sin hacer más ruido. Los agentes federales quedaron en mi apartamento por más 3 horas, haciendo preguntas detalladas sobre todo, desde el momento en que recibí el llamado de Sterling hasta la forma en que decodifiqué el diario. Y yo conté todo sin omitir nada, porque sabía que esa era mi única chance de hacer la cosa correcta, y que si comenzaba a esconder informaciones, ahora iba a acabar enredándome en mentiras que solo iban a empeorar todo. Martin también dio su testimonio confirmando la cronología de los eventos y explicando por qué había decidido contactar a las autoridades federales, y cuando finalmente quedamos solos de nuevo, ya pasaba de la medianoche y estábamos ambos exhaustos. Martin salió del apartamento sin decir mucho, apenas apretando mi hombro en un gesto de solidaridad, y yo me quedé allí sentado en el silencio, intentando procesar todo lo que había sucedido y preguntándome cuáles iban a ser las consecuencias de haber revelado el secreto de Sterling. Sabía que los próximos días iban a ser difíciles, que iba a tener que dar más testimonios y probablemente testificar en investigaciones y tal vez incluso en juicios, y que mi vida en Boston nunca más iba a ser la misma, porque ahora yo era el hombre que había expuesto la corrupción de uno de los jueces más respetados de la ciudad. Los periódicos comenzaron a publicar los primeros reportajes sobre el escándalo 3 días después, inicialmente apenas diciendo que había una investigación federal en curso relacionada con posibles irregularidades en el tribunal durante las últimas décadas. Pero pronto los detalles comenzaron a filtrarse y en una semana
Todo Boston estaba hablando sobre el diario de Sterling y las revelaciones chocantes que él contenía. La reacción pública fue dividida de forma casi igual entre personas que quedaron horrorizadas y traicionadas al descubrir que un hombre en quien confiaban había sido corrupto por tanto tiempo, y personas que se rehusaban a creer en las acusaciones y decían que todo era una conspiración para manchar la memoria de un gran hombre. Yo viré una figura controvertida de la noche para el día, con algunos llamándome de héroe por haber tenido el coraje de revelar la verdad y otros llamándome de traidor por haber roto el secreto profesional y destruido la reputación de un cliente. Recibí cartas de amenaza diciendo que yo iba a pagar caro por haber metido con personas poderosas. Y también recibí cartas de agradecimiento de familias de personas que habían sido condenadas injustamente y que ahora tenían esperanza de que sus casos fueran reabiertos y revistos. Rafael apareció en mi oficina una semana después de la revelación del escándalo, diciendo que había sido interrogado por los agentes federales sobre su trabajo de investigación en los registros judiciales y que felizmente no había tenido problemas porque había hecho todo dentro de la ley. Y él me contó que Valentina lo había buscado queriendo saber más sobre el caso del marido. Rafael había dado mi dirección para ella y dijo que ella probablemente iba a aparecer en breve queriendo conversar, y yo me quedé nervioso pensando en cómo iba a ser encontrar cara a cara con alguien cuya vida había sido destruida por la corrupción de Sterling. Valentina apareció 2 días después. Una mujer de unos 50 años, con cabellos grisáceos y manos callosas de tanto trabajar con aguja e hilo, y cuando ella entró en mi oficina, yo vi en los ojos de ella una mezcla de esperanza y dolor que era difícil de soportar. Ella se sentó en la silla frente a mi escritorio y quedó en silencio por un momento antes de preguntar si era verdad que mi marido había sido inocente, si Sterling realmente lo había condenado sabiendo que él no había cometido aquel crimen. Y yo confirmé, mirando directo para ella porque ella merecía por lo menos esa honestidad. Valentina comenzó a llorar silenciosamente, no de forma dramática, sino con aquellas lágrimas que escurren sin control cuando una persona descubre que cargó un peso injusto por décadas. Y ella me contó sobre cómo había sido difícil sobrevivir después de que el marido fue preso, cómo las personas habían virado la espalda para ella y para los 2 hijos pequeños que ella tenía en la época, cómo ella había necesitado hacer cualquier trabajo que apareciera apenas para colocar comida en la mesa, y cómo había muerto un poco por dentro cuando recibió la noticia de que el marido había fallecido en la prisión en 1879. Pregunté a Valentina qué ella quería que yo hiciera ahora que la verdad había sido revelada. Si ella quería que yo ayudara a limpiar oficialmente el nombre del marido de ella, o si prefería apenas intentar seguir enfrente y olvidar el pasado. Y ella me miró con una expresión que mezclaba determinación y cansancio y dijo que quería que el nombre de él fuera limpiado, que sus hijos merecían saber que el padre había sido inocente y había sido víctima de un sistema corrupto, incluso si eso no traía él de vuelta o compensara todo el sufrimiento que ella y la familia habían pasado. Prometí a Valentina que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para ayudar a reabrir el caso del marido de ella y conseguir una exoneración póstuma. Y ella salió de la oficina pareciendo un poco más leve de lo que cuando había entrado, como si apenas el acto de tener la verdad reconocida ya fuera un primer paso importante en la dirección de algún tipo de paz. Después de que ella embarcó, yo me quedé pensando en cuántas otras personas como ella existían por causa de Sterling. Cuántas vidas habían sido arruinadas y nunca iban a poder ser completamente arregladas, incluso si la justicia ahora intentara corregir los errores del pasado.
La investigación federal continuó por meses, con docenas de personas siendo llamadas para testimoniar y múltiples casos antiguos siendo reabiertos y revistos, y poco a poco fue quedando claro que el escándalo era aún mayor de lo que había parecido inicialmente, porque Sterling no era el único juez corrupto en Boston, apenas el más meticuloso en documentar sus crímenes. Otros jueces fueron investigados y algunos acabaron siendo apartados o presos. Varios políticos renunciaron antes de ser formalmente acusados, y el sistema judicial de Boston pasó por una reforma profunda que debería haber sucedido desde hacía décadas. Pero no todo tuvo un final feliz, como yo había esperado, porque descubrí que muchos de los crímenes documentados en el diario ya habían prescrito legalmente y que era imposible procesar a todos los involucrados, incluso habiendo evidencia clara de sus acciones. Algunas de las personas más poderosas mencionadas en el diario consiguieron contratar abogados caros que encontraron tecnicismos para evitar castigo, y otras simplemente huyeron de Boston antes de que pudieran ser presas. Y yo tuve que aceptar la realidad frustrante de que revelar la verdad no significaba automáticamente que la justicia sería hecha de forma completa. Alejandro fue uno de los pocos que realmente enfrentó consecuencias serias, siendo preso y eventualmente condenado por corrupción y obstrucción de justicia. Y cuando leí sobre la sentencia de él en los periódicos, yo sentí una satisfacción pequeña, pero real, sabiendo que por lo menos uno de los corruptos había pagado por sus acciones. Martin continuó presionándome para hacer más, para continuar investigando y exponiendo otros casos de corrupción, pero yo estaba cansado y quería apenas volver para mi vida normal de abogado, lidiando con casos civiles simples y clientes que no cargaban secretos capaces de destruir instituciones enteras. Un año después de todo haber comenzado aquella noche de enero, cuando recibí el llamado urgente para ir hasta la casa de Sterling, yo estaba sentado en mi oficina mirando por la ventana para las calles de Boston y pensando en cómo todo había cambiado y al mismo tiempo permanecido esencialmente igual. El sistema judicial había sido sacudido y reformado, pero todavía era imperfecto y vulnerable a la corrupción. Algunas vidas habían sido parcialmente restauradas, pero otras nunca iban a recuperarse del daño causado. Y la memoria de Augustus Sterling había sido completamente destruida, pero eso no deshacía los 30 años de crímenes que él había cometido. Recibí una carta de Valentina en aquella misma semana, informándome que el caso del marido de ella había sido oficialmente reabierto y que él había recibido una exoneración póstuma completa, con el gobierno ofreciendo una pequeña compensación financiera para ella y para los hijos adultos que ahora sabían que el padre había sido inocente. La carta terminaba con un agradecimiento simple pero sincero, diciendo que yo había dado para ella algo que ella no sabía que todavía necesitaba, que era la posibilidad de recordar al marido sin la sombra de la culpa y de la vergüenza que había cargado por tantos años. Guardé la carta en un cajón junto con el recibo que los agentes federales me habían dado cuando llevaron el diario original de Sterling, que ahora estaba archivado como evidencia en los registros federales, donde iba a quedar para siempre como testimonio de uno de los mayores fallos del sistema judicial de Boston. A veces yo me pregunto si hice la cosa correcta al revelar el secreto de Sterling, si los beneficios de exponer la corrupción realmente compensaron el caos y el sufrimiento que la revelación causó. Pero entonces pienso en Patrick y en Valentina y en todas las otras víctimas y percibo que no revelar habría sido aún peor. Habría sido ser cómplice de una injusticia continuada. Martin pasó en mi oficina aquella tarde y me invitó para tomar un café.
Y mientras caminábamos por las calles, él comentó que yo parecía más tranquilo de lo que en los meses anteriores, menos atormentado por el peso de aquella decisión imposible que había sido colocada en mis manos. Respondí que había aprendido a aceptar que hice lo mejor que pude en una situación donde no había opciones perfectas y que estaba intentando seguir enfrente y volver a hacer el trabajo que yo realmente gustaba de hacer, que era ayudar a personas con sus problemas legales sin necesitar lidiar con escándalos de corrupción y conspiraciones que involucraban a la mitad de la élite de la ciudad. Pero la verdad es que nunca voy a conseguir olvidar completamente aquella noche en el cuarto de Sterling, oyendo la confesión de un hombre que yo admiraba y descubriendo que él había sido un monstruo disfrazado de juez respetable por décadas. Aquella experiencia cambió fundamentalmente la forma en que veo el sistema de justicia y las personas que trabajan en él, volviéndome más escéptico y más atento a las señales de corrupción y manipulación. Y también me enseñó que a veces las elecciones más importantes que hacemos en la vida son aquellas que no queremos hacer, pero que necesitan ser hechas incluso así. Hoy, cuando paso frente al tribunal donde Sterling trabajó por 40 años, miro para aquel edificio imponente, con sus columnas y su arquitectura que debería inspirar respeto y confianza. Y me acuerdo de que instituciones son apenas tan buenas cuanto las personas que trabajan en ellas, y que la justicia no es algo automático o garantizado, sino algo que precisa ser constantemente defendido y protegido contra aquellos que quieren corromperla para beneficio propio. El diario de Sterling está guardado ahora en algún archivo federal, probablemente en una caja empolvada junto con miles de otros documentos de casos antiguos. Pero las lecciones que él enseña sobre la fragilidad de la justicia y la importancia de tener coraje para exponer la verdad, incluso cuando es difícil y peligroso, son cosas que voy a cargar conmigo por el resto de la vida. Y cada vez que acepto un nuevo caso o entro en un tribunal, pienso en aquellas víctimas de Sterling y me acuerdo de que mi trabajo como abogado no es apenas defender a mis clientes, sino también proteger la integridad de un sistema que solo funciona cuando las personas confían en él y cuando aquellos que lo corrompen son expuestos y castigados. A veces, todavía recibo cartas de personas que tuvieron casos manipulados por Sterling o que conocían a alguien que fue afectado por sus decisiones corruptas, y cada carta es un recordatorio de que la decisión que tomé aquella noche, a pesar de todas las complicaciones y consecuencias negativas que trajo, fue al final de cuentas la única decisión posible para alguien que cree que la verdad debe prevalecer sobre la conveniencia y que la justicia, incluso imperfecta y atrasada, es mejor que la injusticia protegida por el silencio y por la complicidad.